besita, a mi besita. Ahí vemos a nuestra invitada Martina Mora. Ella es musicoterapeuta en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y está acompañando a una persona que está sufriendo, muy enferma, con ayuda de la música mejora su calidad, su momento, su bienestar. Martina, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. También saludamos a Juan Pedro Arbizu, que es responsable del área de psicología en el Hospital San Juan de Dios. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué es la musicoterapia y sobre todo cómo se aplica? Bien, bueno, ciñéndonos a lo que es el ámbito hospitalario, la musicoterapia se plantea como una terapia no farmacológica dirigida a complementar el tratamiento de los pacientes junto con el resto de profesionales desde un abordaje integral de la persona y su salud. Entonces, bueno, pues partiendo de ese encuadre, la música en el contexto terapéutico nos ofrece diferentes posibilidades, ¿no? A nivel físico, bueno, pues la música tiene efectos, se sabe, ¿no? sobre bueno, pues la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial. Entonces, bueno, pues por ello es una herramienta eficaz para promover el descanso, la relajación, por otra parte, favorecer o, bueno, sí, reducir estados de ansiedad. Otro foco de intervención en este área más física, ¿no? Es el área del dolor, que bueno, la música lo que hace es, la música no cura el dolor, ¿no? Pero sí que ayuda a reducir la percepción del dolor. Eso es, Juan Pedro, pero no solo, ¿verdad? Perdona, Martina, sí. No solo, ¿no? En el momento más complicado de la vida, ¿no? Para los enfermos terminales, sino que se aplica la musicoterapia a muchos pacientes, ¿no? Sí. En el Hospital del San Juan de Dios, desde hace 2 años que iniciamos un poco con un pilotaje, vimos claro que queriendo hacer una atención muy humanizada, que es una línea que se lleva en muchos ámbitos de salud, incluso en el Servicio Navarro de Salud, hay una apuesta fuerte por la humanización de la salud. Se quiere mirar mucho a la persona de una manera muy conectando mucho con su dignidad, con su historia. Entonces se apostó claramente por incluir la música con toda la fuerza que conlleva la música en la atención a los pacientes. Entonces, como bien dices, no solo en el final de vida, sino en muchos de nuestros pacientes que están en una fase rehabilitadora, con pacientes también que tienen una estancia media que también genera pues, dificultades de adaptación, pues la verdad que hemos comprobado que es una herramienta con muchísima potencia. Sobre todo, bueno, Martina lo puede explicar mejor, pero muy relacionado con la comunicación. Muchas veces nos damos cuenta que la palabra, el lenguaje, en el fondo es el canal más eficaz para comunicarnos, pero tiene unos límites que nos lo da la propia palabra. La música es el lenguaje universal y muy relacionado con la emoción, es un lenguaje muy abierto. Comprobamos en muchas ocasiones cómo parejas, relaciones familiares, que la comunicación en situaciones duras, un poco difíciles, está bloqueada la comunicación verbal, pues la música es una maravilla, claro. Cómo comprobamos como ayuda, ¿no? Esa fuerza que tiene. Cómo afloran los sentimientos, ¿no? Y a veces las cuestiones más complicadas, porque nos deja la música en un estado distinto, ¿no? Sí, bueno, centrándonos, ¿no? Un poco más en esta parte, ¿no? De lo emocional, que es sin duda, ¿no? Lo emocional y la comunicación, que sin duda, bueno, pues el fuerte, ¿no? de la música y de la musicoterapia. Bueno, pues allí donde no llega la palabra, ¿no? Bien por el proceso de enfermedad, ¿no? Porque no hay lenguaje verbal, o bien por otras causas, bueno, donde no llega la palabra, llega la música, claro. ¿No? Y cómo, ¿no? Más en el plano práctico, pues a lo mejor lo que la persona no te está diciendo en la palabra y a través de ese medio verbal, te lo está diciendo con una canción, ¿no?
esto es muy importante, el trabajo con canciones de la historia sonora de la persona. Claro, hay que conocer bien, ¿no?, también a la persona para elegir esa sintonía, esa melodía que le puede agradar y le puede hacer sentirse mejor. Sí. No bueno, cualquier tono, cualquier música sirve. eso es, no toda la música tiene el mismo efecto en todo el mundo, por supuesto. Lo primero que hacemos, ¿no?, en musicoterapia, bueno, siempre decimos, ¿no?, que la partitura es la persona. Entonces, lo primero que hacemos al acercarnos a la persona es explorar su historia sonora. Pues saber qué canciones, ¿no?, han acompañado en la vida de esa persona, qué canciones son especiales para ella, significativas, pues ligadas, ¿no?, a diferentes momentos de la vida, diferentes recuerdos, diferentes personas, relaciones, al final todo eso con qué enlaza, ¿no?, con la emoción. Entonces, por supuesto, tiene que venir de la persona, claro, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, pues el himno de mi pueblo yo lo escucho, ¿no?, y a mí me mueve el alma, pero te lo pongo a ti no te dice nada, ¿no? Entonces, súper importante partir siempre de la... Es muy difícil convencer a los enfermos de que les va a beneficiar la música, o incluso a los familiares, o incluso a los profesionales de la salud que crean verdaderamente en esta idea, en esta iniciativa, en esta disciplina. Bueno, al inicio del programa sí que queríamos revisar un poco esto, como dices. Y la verdad que la experiencia nos está diciendo, y estamos comprobando, cómo es una actividad que se ha integrado mucho en la propia del hospital. Es habitual ya ver a Martina con su carro, con instrumentos por los pasillos. Los familiares que lo ven lo demandan. Solemos ofrecerlo a los pacientes que valoramos que tiene una indicación, que tiene unos objetivos para trabajar. No se ofrece a todos los pacientes, sino que se revisa dentro de la situación de cada persona si se va a ver beneficiada de esta técnica, que va a ser eficaz igual que cualquier otra. Es precioso. El otro día, Martina lo conoce, me contaba, porque luego a nosotros nos lo comentan, joder, qué maravilla la intervención, cómo un paciente con una dificultad neurológica manifestaba muchísima dificultad a la hora de hablar con su hija, y resulta que revisando sus canciones que le cantaba a su hija de pequeña, le cantaba con mucha más fluidez la canción que hablando con ella. Eso le generó una situación emocional, se le quitaron muchas frustraciones y generó pues un efecto en la hija también precioso, ¿no? Y muy terapéutico. Por tanto, efectivamente, terapéutico y sanador en cierta medida, ¿no? También hay que insistir, ¿no?, en la conveniencia de aplicar la musicoterapia en la mayoría, o en todos, ¿por qué no?, centros sanitarios. ¿Cómo está nuestro país en este sentido, Martina? Bueno, pues cada vez, ¿no?, son más los centros sanitarios, los hospitales que implantan programas de musicoterapia. Ahora mismo, bueno, pues tenemos el ejemplo, ¿no?, del Hospital San Juan de Dios, no solo aquí en Pamplona, sino también en Madrid y en Barcelona. Bueno, en Vitoria, en la UCI de Vitoria también hay un programa de musicoterapia. En Albacete se está haciendo también un proyecto de investigación con pacientes en UCI. Sobre todo, bueno, donde tiene más presencia, ¿no?, y más firmeza es en el área de los cuidados paliativos. De hecho, tenemos un grupo de trabajo dentro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos de musicoterapia, ¿no? Bueno, en definitiva, atenuar el dolor, claro, ¿no? Sí, señalar también, el añade qué hospitales están atendiendo, que claro, es para agradecer la propia apuesta del Hospital San Juan de Dios en incluir este programa, y luego contar con la colaboración y la financiación de la Fundación de Caixa, que también ha apostado claramente por este tipo de atención en el hospital. Pues con ese agradecimiento también nos quedamos. Habrá tiempo para más, para ver seguro más ejemplos en otra ocasión, y bueno, pues convencernos todos, ¿no?, y todas de los beneficios, del placer que nos puede acarrear la música en momentos complicados en los que, bueno, pues hay bloqueo de emociones, ¿no?, y dificultades para seguir adelante.